por Hoy Noticias. Ser Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. Los equipos de extinción van poco a poco ganándole terreno a los incendios que desde hace más de una semana asolan el noroeste de la península en la oleada de fuego más virulenta que ha sufrido España en años. Terminada ya la ola de calor, los bomberos, la UME, los voluntarios empiezan a controlar algunos de los focos, pero el fin de la emergencia, la verdad es que queda todavía muy lejos. Siguen activos ahora mismo 21 incendios de nivel 2 en toda España. Lo peor, continúa en Castilla y León, la comunidad más afectada en esta crisis, donde son 9 los incendios de este nivel que siguen activos. El de Porto, en la comarca zamorana de Sanabria, se volvió a descontrolar ayer por la tarde cuando cambió de pronto el viento. Allí hay 12 localidades desalojadas, son por tanto 2 más que ayer. Entre tanto, en León permanecen activos 7 focos graves que han dejado más de 2.500 personas fuera de sus casas. Vamos a repasar la situación en esa comunidad. Empecemos por Castilla y León. Eva Marín, buenos días. Buenos días. Se confiaba en que la meteorología iba a ayudar más y aunque se ha conseguido estabilizar el 90% del incendio de Lleres y Llamas, sigue preocupando la evolución de Anllares en la provincia de León por su avance en el valle de Fornela o el de Boca de Huérgano, que obligaba al desalojo de la localidad de Valverde de la Sierra. Más de 2.000 efectivos trabajan en estos incendios en la provincia leonesa. Mientras, en Zamora, el viento complicaba las labores de extinción en el incendio de Porto, en los alrededores del lago de Sanabria. El fuego saltaba a los perímetros y se desbocaba en 3 frentes, obligando al desalojo anoche de 2 localidades. Precisamente, los trabajos nocturnos han sido más favorables, más tranquila la noche y se confía en poder recuperar los medios aéreos esta misma mañana después de que se tuvieran que retirar por el intenso humo y las dimensiones de las llamas. Salamanca sigue vigilando a sus vecinos por la proximidad de los incendios de Portugal en Arribes del Duero, así como el de Extremadura, que afecta a la Sierra de Béjar, pero lejos de zonas pobladas. La otra comunidad más afectada es Galicia, donde las llamas han arrasado el 10% de la superficie de la provincia de Ourense. Los 2 fuegos que más preocupan son el del Arouco, con unas 20.000 hectáreas quemadas, sigue fuera de control, y el de Chandrexa, que se ha llevado por delante 18.000 hectáreas, aunque allí se han controlado y estabilizado otros fuegos de menos tamaño. Galicia, por tanto, Íñigo Caínzos, Bodía. Bodía Sastre, da la sensación de que en el balance de hectáreas la superficie calcinada avanza algo más lento. Habrá que ver si se confirma esta tendencia en el parte de esta mañana, sobre todo en ese gran incendio del Arouco que llega al entorno de Courel. Vecinos y nuestros compañeros desplegados en la zona nos han contado que se nota la bajada de las temperaturas y que hay algo más de humedad. En todo caso, pese a que la situación es un poquito menos mala, en los puntos en los que hay focos activos, los vecinos lo siguen pasando muy mal, viviendo infiernos luchando contra las llamas. Foi horrible. Tuvemos que nos desalojar todos. O meu marido tiña un esguince nun pé con moletas e un neno pequeno, tuvimos que salir todos. A la zona donde hemos perdido todas las casas. Pero los demás estamos aquí para defender nuestras casas, nuestro medio de vida. No tiene sentido que nos vayamos. Si nos vamos, se quema. Y es que están siendo incendios de gran virulencia. Los bomberos que han estado trabajando en la zona nos han contado que nunca habían visto nada igual. Hasta el mediodía, por cierto, se va a mantener interrumpida la circulación ferroviaria por alta velocidad. Mejores noticias desde Extremadura, donde ya no hay municipios desalojados, aunque algunos vecinos que viven en casas de campo sí se mantienen fuera de ellas. En esa autonomía solo sigue activo el incendio de Jarilla. Tiene 2 focos muy diferenciados, el del Jerte y el que está avanzando hacia el norte, ya dentro de la provincia de Salamanca. Maite Carrasco, buenos días. Buenos días. Ya solo se mantiene la evacuación en la zona periurbana de Herbás y algunas casas en el Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. Ayer regresaban a sus casas los casi 200 vecinos de Rebollar, la última localidad que fue evacuada el pasado sábado. Petra Díaz es la alcaldesa de Rebollar. En este momento un poco más tranquila, con precaución de que no se nos vuelva a activar. Esta noche con el viento hemos tenido mucho miedo, pero entre los retenes y el personal que tenemos del pueblo colaborando, la verdad es que han estado haciendo muy buen trabajo. El incendio de Jarilla mantiene esos 2 focos activos, uno hacia Jerte, otro a Salamanca. En total, las llamas ya han arrasado 15.600 hectáreas y mantiene un perímetro de 164 kilómetros. El presidente del Gobierno visitó precisamente ayer Cáceres, también Zamora, donde anunció que algunas de las áreas quemadas van a declararse zonas catastróficas. Lo aprobará el Consejo de Ministros del martes que viene. Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados,
la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado. Esta declaración implica que se agilicen las ayudas directas a los vecinos, reducciones fiscales, exenciones del IBI y de otros impuestos a autónomos y a empresas. Sánchez pedía unidad, lealtad institucional e insistía en acordar con todas las fuerzas políticas un pacto de Estado contra la emergencia climática, oferta que el PP rechaza, y aunque sus comunidades hablan también de unidad, siguen exigiendo más medios, más medidas. Antonio Sanz es el coordinador de emergencias del Partido Popular. En esta materia, como en otras emergencias, no hemos tenido un gobierno a la altura de las circunstancias, no hemos tenido un gobierno a la altura del nivel de la emergencia, ni hemos tenido a un gobierno de la nación con el sentido institucional que requería la situación extrema que hemos tenido y está teniendo que sufrir una buena parte de España. Está empezando el miércoles, hoy es 20 de agosto. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Pues esta es la última hora de lo que más preocupa ahora mismo en nuestro país, que son los incendios. Siguen siendo la gran noticia de portada, como están pudiendo comprobar. Los otros dos grandes asuntos que marcan la actualidad de este miércoles están fuera de nuestro país. Tienen que ver con el posible final de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania y también de la ofensiva de Israel contra Gaza. Dos treguas, la posibilidad de dos treguas que, sin embargo, pese a los avances de estos últimos días, lo cierto es que siguen estancadas ahora mismo. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Astre. Vamos primero con Ucrania. Moscú ha enfriado ese posible encuentro entre Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una reunión que se anunció después de verse con Donald Trump en Washington, donde fue escoltado por media docena de líderes europeos, los principales líderes europeos, y que, según Alemania, ese encuentro entre Zelensky y Putin podría celebrarse incluso en 2 semanas. Sin embargo, Rusia no aclara ni siquiera posibles fechas para ese encuentro, el primero entre los presidentes de Ucrania y de Rusia en 3 años y medio de guerra. En una entrevista en la televisión estatal rusa este martes, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho que si bien Moscú no se opone a una reunión bilateral entre Zelensky y Putin, cualquier contacto de alto nivel debe prepararse con mucho cuidado. Quedan todavía muchos flecos por resolver para esa posible reunión, la fecha, el lugar del encuentro, que se ha propuesto ya Ginebra o Budapest, y hasta los temas en la agenda, como la posible cesión de territorios ucranianos a Rusia o la presencia de tropas occidentales en Ucrania para dar a Kiev esas ansiadas garantías de seguridad. Desde Estados Unidos, Donald Trump ha dicho esta madrugada que lo más importante es ese encuentro bilateral en el que la Casa Blanca está trabajando ahora, y sobre las garantías de seguridad prometidas a Ucrania, lo que descarta Trump es que incluyan tropas americanas desplegadas sobre el terreno. Desde Nueva York, Leire Santos. Trump ha asegurado en una entrevista en la Fox que no va a haber tropas americanas en Ucrania como parte de esas garantías de seguridad. Dice que serán los países europeos los que lideran los esfuerzos de protección en Ucrania para impedir que Rusia vuelva a atacarla en el futuro. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, unas horas después decía eso mismo. Y apuntaba también que Estados Unidos sí podría participar en el despliegue aéreo como parte de esas garantías de seguridad. Los países europeos quieren un apoyo militar a Ucrania que imite el artículo 5 del Tratado de la OTAN, el de defensa mutua. En la misma entrevista en la Fox, Trump ha reconocido que interrumpió la reunión con los líderes europeos para llamar a Putin y proponerle ese encuentro con Zelensky. Todavía no hay fecha para esa cumbre entre Putin y Zelensky. Putin todavía no ha aceptado, pero el canciller alemán apunta a que podría tener lugar dentro de 2 semanas. Les decíamos que el otro posible alto el fuego está en Gaza, donde de momento la masacre sigue con nuevos ataques que en las últimas horas han elevado la cifra de niños asesinados hasta casi 19.000. Esta noche 2 niños muertos más y otro ha resultado herido en un ataque israelí contra Khan Yunis. Son, según las autoridades palestinas, 18.880 menores los que han sido asesinados por las tropas de Israel o por la hambruna que ha provocado en el enclave. Mientras Hamás ha aceptado la última propuesta de los mediadores cataríes y egipcios para un posible alto el fuego, Israel tiene ahora que decidir, pero el gobierno de Netanyahu está preso de los ministros más ultras que le exigen continuar con la masacre. Nicolás Castellano. La pelota está en el tejado de Israel, dicen ahora los mediadores egipcios que presionan a Netanyahu para alcanzar una tregua en Gaza antes de este viernes. Sin embargo, el gobierno de Israel, presionado por los ultrarreligiosos de su propio gabinete, exigen ahora la liberación de todos los rehenes que quedan retenidos en Gaza, 50 entre vivos y muertos, para aceptar la propuesta de alto el fuego que proponen cataríes y egipcios. Según la emisora pública israelí Kan, citando fuentes del primer ministro, su gobierno no está dispuesto a frenar de momento sus intenciones de arrasar la ciudad de Gaza.
el discurso habitual, por cierto, de la ultraderecha de Smotrich, que ha vuelto a exigir en las últimas horas que hay que aniquilar Gaza, negándose a continuar las negociaciones sobre este acuerdo propuesto que contempla una tregua de 60 días y la liberación de al menos la mitad de los rehenes y de 140 palestinos. Mientras, según el Ministerio de Salud de Gaza, se han registrado otro medio centenar de muertos en las últimas horas, 3 de ellos de hambre. Médicos Sin Fronteras, que continúa trabajando en la franja, denuncia que el 25% de los menores de 5 años y de las mujeres embarazadas que atienden en sus clínicas sufre desnutrición. De vuelta a España, la ruta del Estrecho, la que hasta ahora era la segunda vía de entrada de personas migrantes en patera a nuestro país, ha sido superada por la de las Islas Baleares. La principal ruta sigue siendo la de Canarias, pero a las islas mediterráneas han llegado este 2025 más del doble de personas que al resto de costas peninsulares. Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. Baleares continúa con el goteo de migrantes que tratan de llegar en pateras a las islas. Ayer Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataban a 134 migrantes que navegaban en 6 embarcaciones. Se sumaban a los 160 de antes de ayer y así cada día desde hace algo más de una semana. Un goteo constante, en especial en los últimos 8 días, que han arribado más de 1.000 personas migrantes a las costas de Baleares, de los casi 4.700 que han llegado en lo que va de año. Un número ya de por sí un 77% superior al del mismo periodo de 2024, cuando llegaron 2.400 personas. Desde el Gobierno Balear han anunciado que se reunirán mañana con los líderes de los 4,6 insulares para abordar la llegada de migrantes a las costas de Baleares y piden ayuda al Gobierno central. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ayer les contamos el suicidio de una víctima de violencia de género en Llíria, en Valencia, que había sido secuestrada y violada por su expareja de forma continuada durante 12 días. Ante este caso, grupos feministas y expertos en violencia de género piden que los suicidios cuenten también en las estadísticas como violencia machista. Valencia, Manuel Gil, buen día. Buen día. La fiscal especializada en violencia de género, Susana Gisbert, las califica como víctimas invisibles, no forman parte de las estadísticas oficiales y apenas tienen medios para superar el trauma. Hay muchas mujeres pues que atentan contra sí mismas por causa de estas situaciones y no están formando parte de las estadísticas, y habría que tenerlas en cuenta para dar soluciones o medios para esto. Para la catedrática en Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Paz Lloria, tener datos permite dimensionar el problema. Porque los datos son los que nos dan la información para saber qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Si sabemos el por qué pasan las cosas, es como les podemos poner una solución. El Ministerio de Igualdad remarca que Yolanda contaba con una orden de alejamiento, pero en varias ocasiones rechazó los recursos de protección y no asistió a las citas programadas en la Oficina de Atención a las Víctimas de Biogen. Y otra noticia relevante en el mundo empresarial: la compañía aérea española Air Europa ha llegado a un acuerdo con Turkish Airlines para vender el 26% de sus acciones. La operación asciende a 275 millones de euros. Jordi Fábrega. Con este acuerdo, que está pendiente de recibir las autorizaciones administrativas, Turkish Airlines se convertirá en el segundo accionista de Air Europa, con alrededor de un 27% de las acciones. Solo estará por detrás de Globalia, controlada por la familia Hidalgo, que mantendrá el control de Air Europa y estará, por tanto, por delante de IAG, que tiene un 20% de la compañía. Turkish invertirá 300 millones de euros en esta operación para entrar como accionista, parte a través de un préstamo que luego convertirá en capital. Y ese es dinero que Air Europa aprovechará, según ha anunciado su presidente, para devolver el préstamo con el que la SEPI rescató a la aerolínea en plena pandemia. Tras el acuerdo entre Air Europa y Turkish alcanzado este martes, ahora las partes inician el periodo de autorizaciones, que calculan que se alargará entre 6 y 12 meses, y en el que, entre otros, el Gobierno tendrá que dar su visto bueno a la entrada de Turkish como accionista de Air Europa. Sigues en Mallorca, Mamen Municio, ¿verdad? Sí, aquí seguimos. No te ha dado tiempo de moverte, de ubicación. Y en Sevilla está Jaime Navarro. Hola, Jaime, buenos días. Buenos días. Con otras historias que son también noticia. Vamos a ir recuperando ya poco a poco el pulso del programa, el pulso habitual. Detenidos, Jaime, por robar 65 barriles de cerveza por valor de casi 10.000 euros, mientras se hacían pasar por trabajadores. Así es, en Sevilla han sido detenidas 2 personas por un hurto muy peculiar. Robaron 65 barriles de cerveza, valorados como
como decías, en casi 10.000 euros. El ingenio del plan fue hacerse pasar por trabajadores de la propia empresa distribuidora. Uno de ellos era extrabajador, conocía los almacenes y se colaba junto a su pareja con una furgoneta de gran tamaño. Así, poco a poco, se llevaron la mercancía sin levantar sospechas. Al final, la Policía Nacional frustró la trama y, aunque parezca un chiste, este atraco cervecero ha acabado con ambos a disposición judicial. Mamen, hay turistas y también residentes de Es Mercadal, que es uno de los municipios de Menorca, que piden ayuda para evitar las molestias que provocan cabras salvajes. Así es, en pleno mes de agosto, cuando la vegetación natural es escasa, vamos a decir que las cabras pues buscan alternativas para su alimentación y claro, el césped de los jardines de casas y apartamentos turísticos pues están resultando irresistibles para estos animales que no están dudando en acercarse a estas zonas habitadas. Los paseantes se están pudiendo encontrar imágenes muy simpáticas de las cabras entre el césped, pero claro, la situación cambia cuando los animales pues comienzan a interactuar con elementos de las propiedades privadas, incluyendo vehículos y árboles. Lo que inicialmente podía parecer un espectáculo pintoresco, que estos animales bajen de las zonas más agrestes del municipio a la ciudad, por así decirlo, se está convirtiendo en un problema para la comunidad y los visitantes. No solo arrancan hojas de los árboles, también se suben a los coches de alquiler. Esta situación, como dices, ha llevado a residentes y turistas a solicitar la intervención de las autoridades locales para garantizar la seguridad y minimizar las molestias. Y Joan Pallicer, el alcalde de Es Mercadal, recomienda a los ciudadanos que no les atropellen y que asusten a las cabras para que vayan a zonas donde no haya viviendas ni calles. Recuerda esto, que las cabras no encuentran comida ni agua ni por eso bajan a las zonas de pinos. Hay que espantarlas. Así que esa recomendación, que las asusten. Sí. Y mientras, bueno, pues la Consellería de Medio Ambiente ya está iniciando gestiones para controlar esta población de cabras. Hay un hombre en Andalucía que denunciaba el robo de máquinas recreativas. Lo que pasa es que él mismo la retiraba de su local. Lo hacía siempre en domingo y al final Jaime lo ha acabado pillando la Guardia Civil. Así es, ha sido en Mairena del Arcor, en Sevilla. Según la investigación, denunció hasta 3 veces la desaparición de máquinas recreativas valoradas en 27.000 euros. Lo curioso es que siempre desaparecían en domingo por la noche, justo antes de que la empresa propietaria pasara el lunes pues a recoger la recaudación. Tras vigilar el local, los agentes sorprendieron al propio dueño cargando una de las máquinas en una furgoneta. Ahora se enfrenta a varios delitos de simulación y robo, y lo que parecía un bar de ocio terminó siendo un escenario de una película de enredos. Desde luego, sí. Hoy las historias un poco surrealistas, pero en fin, de todo hay y todo hay que contar. Mamen, Jaime, gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Vamos ya con nuestra recomendación cultural, que muchas veces los compañeros de la sección de cultura nos traen novedades literarias, novedades dramáticas, novedades en el cine o con las series, o bueno, otras, como va a ser el caso de hoy, recomendaciones de recuperar libros clásicos, libros que están ahí desde hace mucho tiempo y que el verano puede darnos una excusa para acercarnos. Hoy, por ejemplo, Pepa Blanes nos propone regresar a La montaña mágica. Thomas Mann fue uno de los escritores más importantes de la literatura del siglo pasado. Ahora que celebramos el 150 aniversario de este autor, que luchó contra el nazismo de muchas maneras, que vivió exiliado desde la Segunda Guerra Mundial y que fue el gran intelectual alemán antes de la barbarie, queremos recomendar su obra maestra, La montaña mágica. Es cierto que es un libro inmenso y que recomendamos leer sin pretensiones y con tranquilidad. Te metes en ese mundo de filosofía, de reflexión, de sentir el tiempo de otra manera, que es que no te puedes saltar ni una coma, y eso es, pues yo creo que es el valor de la montaña mágica. Ana María Ballester es la directora de la biblioteca del Instituto Goethe, que acaban de organizar un club de lectura para adentrarse en esta novela, donde el joven Hans Castor acude a un balneario a visitar a su primo enfermo. Allí cuenta todo lo que ve, lo que escucha y padece, desde la medicina hasta el clima político del momento. En realidad, esta es una coming of age. Incluso ahora es, pues eso, una lectura que atrapa incluso a personas jóvenes que no se habían acercado a este libro, que igual no es el tipo de literatura que suelen leer, y de repente te atrapa, te mete en otro mundo y no te suelta. Una crónica de un tiempo concreto que sigue impactándonos hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.